Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de la sarta de estupideces que uno tiene que escuchar cuando ve gente haciendo videos de cómo cuidar un vinilo. Y vamos a tener la palabra de un experto. No te vayas. Hola, ¿cómo les va, Hipsterio? Les voy a mostrar cómo tratar los vinilos. Por ejemplo, te llega un vinilo, ¿no? Y vos lo ves acá y te preguntan, ¿qué color es? Y vos lo sacás, el vinilo, y lo mirás y dices, no sé qué color es, no sé, no lo veo. No sé. Entonces, vos lo sacás el vinilo de la tapa. Porque se hace, viste, el circulito de la tapa, que se hace todo, se marca todo acá. Entonces vamos a hacer así. Vamos a agarrar una bolsita. Vamos a meter el vinilo en una bolsita, porque si no se rompe, viste. Entonces pones el vinilo en una bolsita y después agarras el vinilo y lo pones en la parte de afuera. Entonces no te va a pasar más eso que me acaba de pasar. ¿Entendés? Vos ahora, cada vez que saques un vinilo, vas a ver de qué color es. Entonces vamos a ver cómo limpiar un vinilo. Porque no se tocan los vinilos. Entonces te pones los guantes. Después arriba de eso te tenés que poner otro par de guantes. Tenés que poner protección porque a veces si lo miras fijo al vinilo, el vinilo se va a sentir como mal, ¿no? Bueno, espero que te haya quedado claro. Entonces vamos a las realidades. Todos estos pibes de las nuevas generaciones que dicen que hay que poner el vinilo afuera, esto que el otro, porque se marca el círculo. Están hablando de este círculo, ¿no? Entonces, vamos a partir de una base. Hasta que salió el CD, el vinilo era el único formato que se podía usar, aparte del cassette. ¿Teníamos todos en nuestras casas un mueble para los vinilos? No. Los vinilos usualmente estaban en una disquería, sin ninguna bolsa por fuera, en su mayoría, y puestos así de frente, ¿no? Entonces vos ibas pasando los vinilos así. ¿Qué te pensás que pasaba con el último vinilo de la batea? El que estaba apretado por todos los de adelante, porque los vinilos estaban en ángulo, están todos soportados por los últimos vinilos. Eso número uno. Número dos. En tu casa, normalmente los vinilos los tenían así, pilas de 70, 80 vinilos así. Porque no teníamos muebles para los vinilos. Entonces, esto es producto de 30 años de estar mal guardado, ¿no? Esta tapa no es de mala calidad, es una porquería, es la mitad del grosor de la caja de una pizza. Entonces, si esto hubiera estado puesto como yo lo tengo atrás, este ring no hubiera pasado nunca. Esto pasó básicamente por el peso que soportaba de todos los vinilos que estaban. Yo esto, por ejemplo, los tenía en el piso, pilas de 1 metro, así como en una disquería. Entonces los últimos 50 estaban apretados como... Bueno. Entonces, esto venía con un sobre adentro de papel. ¿Estoy en contra de los sobres de papel? 100% estoy en contra de los sobres de papel. Yo creo que todos los vinilos deberían tener, como este, un sobre antiestático. Porque la estática atrae polvo, el polvo atrae mugre, la mugre se pega en el surco.
Pero, si vos pones esto del lado de afuera, le estás dando más lugar a que... ¿Qué onda? ¿No te funciona? Vos esto lo pusiste del lado de afuera con una bolsa. Y esto tiene más chances de llenarse de polvo. Una tapa de buena calidad no tiene buena calidad por casualidad. ¿Cuántos años tiene que pasar para que esta calidad de tapa tenga un círculo? ¿20? ¿30? Si el vinilo es un vinilo de 180 gramos o de 120 de buena calidad, ¿cuánto tiempo tarda en un vinilo en tener ruido? Depende de tu púa. Entonces vos no solamente tenés estas estupideces de poner los vinilos afuera, sino que tenés esas bandejas de cuarta, a polea, con esas púas que alguno te dijo que son buenísimas, de las cuales no calibraste con el peso correcto, nada está bien hecho. Y a su vez, tener los parlantes al lado de la bandeja, lo que hace que la púa esté, en vez de vibrar con una vibración normal, esté vibrando al doble, esté haciendo esto. ¿Qué hace esto en el surco? Lo destroza. Pero le echamos la culpa a la tapa, ¿no? Entonces yo vi un pibe que decía, no, a los vinilos dobles, ¿viste? Pones uno en el medio y uno atrás. ¿Estás mal de la cabeza, pibe? Si a mí este vinilo se me cae al piso, lo tiro ahora al piso, está todo bien. Si el vinilo está de la parte de afuera y se me cae al piso, ¿qué es lo que pega primero? ¿La tapa o el vinilo? Si yo le meto el vinilo en el medio y el otro vinilo atrás, lo hice más grueso, ocupa más lugar, más apretado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que está entre medio de estos dos, esta parte del medio no está pensada para tener nada en el medio. Entonces, no sé quién convenció a estos pibes que hay que sacar los vinilos de las tapas y hay que ponerlos afuera. Es la estupidez. Hubo uno que me dijo, pero yo quiero ver el color de los discos, pues en una de esas me lo compro 2 veces. Si lo compras 2 veces, sos un tarado. No sabes lo que tenés. Entonces, el ringwear, que es ese círculo que vos ves acá, se produce cuando los vinilos están apretados. Punto final. Si el vinilo está así paradito, con espacio, el ringwear no pasa nunca. Ahora, genio, si vos pones el vinilo del lado afuera, si vos pones el vinilo del lado afuera, ¿no se marca el círculo? Se marca mucho más el círculo, ¿no? Porque el vinilo está sobre la parte de afuera. Digamos que el círculo, en vez de aparecer del lado de adentro, como el de nuestros padres, el círculo va a ser creado del lado de afuera. Digamos que no solamente se va a comer la tapa, sino se va a comer la tinta además. Entonces, no sé si se dan cuenta el grado de estupidez, de falta de sentido común. Ahora, ¿funcionan las máquinas para lavar vinilos? Yo tuve 2. No mías, me las prestaron. Tuve una apagable y una cara. Una tipo 5.000 libras, una cosa así. Yo puse discos que tienen fritura. No hay arreglo, man. No hay arreglo. Una vez que tiene fritura, no hay arreglo. Porque la fritura no solamente puede ser por mugre, la fritura puede ser por erosión, por una púa mala, por mucho más peso del que debería. Los líquidos esos que se gastan 50 libras en un tarrito así, ¿sabes lo que hacen al vinilo? Nada. Nada. Nosotros pasamos música durante 30 años con un tarrito así, con isopropílico y parte de agua, derecho a la púa así. ¿Viste los discos rotos? ¿Viste? No. Después, no, porque si le pones los dedos a los discos... A ver, man.
tenés una bandeja de 200 mangos de mala muerte con un parlante de cuarta y te estás preocupando porque le pusiste un dedo al disco. Comprate un equipo como la gente primero antes de preocuparte por meterle dedo a los discos. ¿No? Le pasás el cosito antes de poner un disco. Yo se lo hago a todos los discos. Antes de ponerlos se los paso. ¿Vos alguna vez rasqueteaste madera en tu casa con una lija o con una lija eléctrica? El polvo, eso se te mete en todo hasta las cosas que tenés cerradas. Bueno, eso es el polvo. Entonces, le pongas bolsita, no le pongas bolsita, el polvo va a entrar igual. Tarde o temprano va a entrar igual. Entonces, lo simple es, le pasás con la felpita esa, que cuesta $3. Felpita, pero dejás el vinilo como es, porque se pensó de esta forma y fue así desde el principio del tiempo. ¿Desde cuándo los pibes estos se piensan que pueden inventar una forma de guardar discos? Nueva. Es una estupidez. Es una estupidez. Yo vi gente estresada. Se me terminaron las bolsitas externas para ponerlos. Yo creo que hay generaciones, hordas de zapallos que están con un aburrimiento tan grande hacia la vida, un aburrimiento tan grande que tienen que inventar algo para hinchar las pelotas. Entonces lo que mejor se les ocurre para hinchar las pelotas es empezar a inventar cosas nuevas que no carecen de lógica, carecen de toda lógica. Si vos estás gastando en bolsitas para poner los discos afuera del vinilo, estás mal de la cabeza. Tenés un problema, tenés que ir a un psiquiatra, man, estás mal de la cabeza. Si vos pensás que toda una industria está haciendo todo mal y vos lo estás haciendo bien. Que hay muchos sellos que escatiman en gastos y no le ponen sobres antiestáticos, es en la única que coincido. Yo compro paquetes de 100 antiestáticos y cada vez que me llega un vinilo, el de papel lo tiro. Pero el de papel raya el disco. ¿De dónde sacaste semejante estupidez? ¿De dónde sacaste que un coso de papel raya un disco? Es carente de sentido. Es una estupidez. Lo que sí lo carga de estática. Entonces la estática absorbe y lo adhiere al vinilo, pero que se raya porque lo sacás por... Estás mal de la cabeza. Entonces déjense de gastar plata en huevadas, loco. Gasten la plata en música. ¿Viste? Yo le pongo a todos esta bolsita externa que se abre desde arriba. No le pongo a la bolsita que se cierran. Primero porque tienen pegamento. Y el pegamento se termina llenando de polvo y no funciona más. Y el pegamento se pone negro y se pone gomón. Es una cosa horrible. Y estas bolsitas son bastante gruesas. Eso es todo lo que le pongo. Y le cambio los antiestáticos si viene con el común. Si vos me decís que con la máquina limpiadora o con el líquido de sorongo que compraste o con la bolsita fuera del disco hiciste algo que va a beneficiar el vinilo, estás mal de la cabeza. Es mentira, flaco. Es mentira. Bueno, quería tirar un poco de veneno porque me tienen harto con esos videos de ¡ay, tenés que poner el vinilo fuera de la bolsa! Harto me tienen con esos vinilos. Además, se jactan de dar clases de cómo guardar las cosas, pero... ¿Viste? Tipos que dan clases en YouTube, no, porque los parlantes... y ponen los parlantes arriba de la mesa, al costado de la bandeja. Cosa terrible. Bandejas USB. No, transferí tu música con la bandeja a correa. USB con los parlantes al lado. ¡Qué lindo! Vos te estás conectando una bandeja por USB. Suenan como una lata cuando las pones por USB. Con los parlantes sonando al costado de la bandeja. Mandando una tonelada de vibración a la púa y al imán de adentro del cartridge. Y eso lo estás grabando a la computadora. Man, es sentido común. Bueno. Si no me seguís, seguime. Si te gusta este video y si no te gusta, lo siento muchísimo. Digamos, cuando algo es una huevada, es una huevada. Entonces, cuando alguien habla huevadas, si dice un montón de huevadas, y un montón de gente se vuelven una horda de zapallos siguiendo las huevadas que alguien dijo y repiten como loros sin ningún sentido común, estoy yo para decirte que estás equivocado. Entonces, ¿querés decir son diferentes puntos de vista?
Tus problemas mentales son tuyos, man. Yo te digo cómo fue toda la vida y cómo va a seguir siendo después de que tu estupidez se termine. Nos vemos la semana que viene.